Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Trae, Señor, a tu redil la oveja extraviada. No importa el buscar, tener que dejar las otras aquí. Trae, Señor, al pecador, al Hijo de tu amor, y ponlo a tu lado, lo abrigue tu calor, y ponlo a tu lado, que lo abrigue tu calor. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Gran fiesta se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Recibe, Señor, en tu mansión aquel que se ha ido. Tu bondad de pastor lo atraiga hacia ti, puede estar herido. Recibe, Señor, a todo el que a ti vuelve arrepentido. Abrázalo de nuevo, es también tu preferido. Abrázalo de nuevo, es también tu preferido. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Gran fiesta se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Ante ti, oh Señor, venimos ante ti. Ante ti, oh Señor, venimos.
venimos ante ti. En un solo rebaño, con un mismo pastor, que camina hacia el cielo, unido por tu amor. En un solo rebaño, con un mismo pastor, que camina hacia el cielo, unido por tu amor. Tu palabra santa, hoy escucharemos, y tus alabanzas hoy pregonaremos. Tu cuerpo y tu sangre fuerza nos darán. Ante ti, oh Señor, venimos ante ti. Ante ti, oh Señor, venimos ante ti. En un solo rebaño, con un mismo pastor, que camina hacia el cielo, unido por tu amor. En un solo rebaño, con un mismo pastor, que camina hacia el cielo, unido por tu amor. Somos la asamblea que nos hace hermanos. Bajo tu callado, fieles avanzamos, protegidos siempre por tu gran bondad. Muy bien encontrados a todos nuestros queridísimos y fieles seguidores que al atardecer del día, en este horario de las 4 de la tarde, nos permiten encontrarnos en este nuestro programa de reflexión, de contemplación, particularmente de un sueño que hay que tratar de buscar cómo lo vamos concretando a lo largo del camino. Y difundir en diálogo a lo largo de este año nos ha ayudado en este tema de la fraternidad universal de la cual aspira Francisco, y se han buscado los diferentes medios, él mismo nos los expone y nosotros queremos analizarlos, sobre todo y de manera muy especial, porque entre la utopía y la realidad pues hay una gran distancia, pero ya hemos dicho que la utopía es necesaria para poder seguir soñando. La utopía no permite que nada, absolutamente nada, se estabilice. Aquí decía una amiga mía ahora, mientras, detrás de cámaras, que vamos a hacer el programa más dinámico del mundo porque hay que romper la monotonía. Pues justamente la utopía lo primero que nos hace y nos permite a nosotros es que de alguna manera rompamos esa monotonía y nos abramos a grandes sorpresas. Por eso cada uno con sus propuestas, por eso cada uno, hombres y mujeres en las diferentes etapas de la historia, han presentado unos nuevos modelos e inclusive se imponen otros, de los cuales después dice, hay necesidad de poder pensar en algo diferente, comencemos a crear algo nuevo, y vienen entonces esas propuestas. Lo distópico no puede de ninguna manera nosotros desilusionarnos, al contrario, tiene que animarnos continuamente a poder decir,
hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de responder, hay otras formas muchísimo más también dinámicas de poder llegar a esa realidad. Y eso es lo que tenemos que colocar particularmente en este tiempo en juego. Una acción creativa muy grande. Hoy estamos en el último de los programas que tendremos durante este año, ya si la bondad y la misericordia de Dios nos regala el 2025, nos pondremos también en actitud de escucha, como a la vez de igual manera también en acción reflexiva, y con ella construiremos entonces en este sueño común, miraremos nosotros desde el punto de vista donde nos encontramos, qué tenemos para aportarle a este gran sueño, que este programa de esta tarde entonces nos ayude todos los días a reflexionar y a poder decir cada uno desde su propio ángulo qué puede hacer para que la fraternidad universal crezca. Hoy lo vamos a ver en términos de los bienes, la repartición equitativa de los bienes, y eso que a veces de alguna manera termina soñando o sonando a veces como demasiado utópico y en otros casos como demasiado comunista, cómo lo podemos sincronizar y cómo lo podemos hacer entender, cómo las sociedades también se han protegido precisamente para ello, o cómo ayudan a que crezcan los diferentes grupos familiares y económicos también en un bien más o menos establecido, sin que se vuelva un monopolio inmenso que termine dominándolo absolutamente todo. Para eso tenemos un grupo de invitados que nos van a acompañar en esta tarde, en esta nuestra reflexión. Le damos la más cordial bienvenida a Héctor Mendoza, quien nos ha acompañado ya en el programa varias veces, inclusive nos ayuda a moderar los días en que por alguna situación o circunstancia no ha estado. Por ello le damos gracias una vez más a Héctor y muy buenas tardes en este día. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos ven. Gracias, Padre, por la invitación nuevamente. Y el tema que se ha venido trabajando, sí, también deja tiene como muchos elementos para rescatar. Muy bien. Francisco es psicólogo, trabaja con nosotros también ha pasado varias veces por Difundir Radio durante este año. Esperemos que el 2025 nos dé la gran oportunidad. A mí me está sonando cada rato más el 2026 y esperar vamos para el 2025. Es decir, es verdad que va corriendo el tiempo, pero tampoco a tal velocidad que finalmente no podamos ni siquiera vivir un año, sino que no lo pasemos sin haberlo hecho. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre, gracias por la invitación, un saludo cordial para todos los que nos ven, nos escuchan, y pues es un tema bastante interesante el día de hoy, una reflexión en común en la cual vamos a adentrarnos en un tema como de los bienes o de la dignidad hacia la parte de lo que nos atañe, hacia la parte de un desarrollo humano más óptimo y como preciso. Integral lo llama Francisco cuando él hizo la reforma constitutiva del Estado Vaticano. Entonces había muchas dependencias, habían diferentes ministerios que respondían a todo. Entonces Francisco lo denominó desarrollo integral. Entonces es un dicasterio que ve la persona en su totalidad y se preocupa precisamente por ella. Entonces por eso habla del desarrollo integral de la persona. Tiene un nombre más complejo que ahora no me recuerdo, pero está precisamente en eso enfatizado como el desarrollo integral. Señorita Adriana, muy buenas tardes. Nos alegra muchísimo que esté usted aquí en nuestros estudios de Difundir Radio. Padre, muy buenas tardes a todos. Bueno, encantada de estar hoy en este último programa, pero del año, porque ya, mejor dicho, es como también, es el cierre de este año maravilloso que pasó, pero también como el abrebocas para ese 2025 y 2026 que el Padre tiene ahí como en mente. Pero es precisamente por eso, por las proyecciones que traemos, que vamos mencionando también como los otros años, ¿no? Bueno, entonces entremos en materia. Mientras vamos caminando, como ya bien decía alguno de nuestros queridos panelistas de la tarde de hoy, estamos hablando de manera muy especial del tema de responder a la función social de la propiedad. Un tema que no deja de ser muy espinoso en las diferentes concepciones desde el punto de vista del liberalismo, desde el punto de vista de la propiedad, desde el punto de vista comunista, es decir, diferentes enfoques desde el punto de vista político que han tratado de atinar frente a ello. La Iglesia no es política, la Iglesia es fundamentalmente evangélica.
propone las que tienen que ser lógicas. El 25 de diciembre del año 2025 se inaugurará en la ciudad de Roma y por ende en la Iglesia Universal el año jubilar ordinario que cada 25 años se celebra en la Iglesia. Y hunde sus raíces particularmente, eso era un año de perdón absolutamente durante todo el tiempo que tendremos para poder expiar los pecados, para poder ofrecer por otros. Será un año de gracia, un año de perdón, un año de misericordia infinita que Dios tiene. Pero la Iglesia, que es lógica en su camino y que no se inventa cosas, ni hay papas que terminen haciendo revoluciones por allá para hacer cosas, sino que al contrario, recogen en la tradición lo que ha sucedido, se van al libro del Levítico en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 7 encontramos nosotros los años jubilares. Y allí una de las cosas importantes, lo primero que nos hace entender es, y las raíces bíblicas, mi querido Héctor, usted que habla mucho, que esto suena mucho a comunismo. Entonces tiene que ver particularmente con una acción. Entonces, en Israel la tierra no se vende nunca. La tierra no se vende. No se negocia ya con la tierra. No se negocia. Se venden solamente las cosechas, lo que usted puede sacar durante el tiempo. Si el año jubilar es cada 50 años, quiere decir que en la cosecha número 30 tiene menor valor la tierra. Y entre más se aproxima al año 50, muchísimo menor valor va a tener la tierra. ¿Por qué? Porque al año 50, suponiendo que sea 50, o ahora como lo hacemos en el 25, ¿qué hacen los israelitas? Redistribuyen nuevamente la tierra. Y todos tienen derecho a tener propiedad. Nadie queda excluido del pueblo. Segundo, si hay deudas, se perdonan absolutamente todas. Tercero, los presos recuperan su libertad. El Antiguo Testamento era muy sabio precisamente frente a ello, dentro de esas normas que fueron establecidas. Entonces, el año jubilar era un año de gracia y era un año, inclusive, en el año 50 no se podía cultivar la tierra tenía que descansar también. Ella a su vez necesitaba obligatoriamente también descansar. Nadie podía salir a cultivar. El año 50 tenía que haberse almacenado lo suficiente para poder vivir o comer de lo que finalmente producía la tierra, pero la tierra abandonada porque no se cultivaba durante el año. Es decir, nadie salía a decir, este es mi lote y esta es mi tierra. Entonces hay implicaciones muy graves y profundas, importantísimas y bellas. Entonces lo primero que se reconoce es, la tierra ¿a quién le pertenece? A Dios. Es el creador y el dueño. Ninguno de nosotros tiene propiedad sobre la tierra. ¿Qué tenemos derecho nosotros? A cultivarla. Para cultivarla podemos entonces nosotros vender. Yo tengo un lote que no cultivo, pero yo puedo vender en las cosechas. ¿Cuántas cosechas puede sacar el que me arriende el terreno? 50 cosechas, listo. O 49, pero cada año se iba devaluando la tierra y la devaluación venía en virtud del año 50, porque al año 50 todo, absolutamente todo volvía a ser nuevo. Yo recuerda que yo le comentaba precisamente eso. Bueno, eso funciona, así está. Somos un israelita de verdad, los que todavía no han conocido a Jesucristo todavía esperan ese tipo de contexto. Entonces, es eso lo que usted decía, son muchos elementos porque pues, es todo un proceso también cultural, ¿no? Religioso. Claro. A veces uno se queda solamente con un contexto pues como político porque dice, pues ahorita con todo lo que estamos viviendo, comunismo, socialismo puro, entonces la iglesia que le está apuntando, pero es importante tener en cuenta precisamente todo eso. Y usted decía al comienzo, padre, también el tema de, pues eso sería un mundo ideal, que se pudiera hacer así, claro. Pero pues también se convierte en una utopía porque pues imagínense estas fechas o esta actualidad, uno lograr tener esos acuerdos, pues porque deberían hacer así. Precisamente la lectura, una de las invitaciones es eso, ¿no? Le pertenece todo a Dios y pues el tema de la propiedad privada finalmente es un derecho que debe ser para todos. Hablábamos también detrás de cámara que íbamos a tener una discusión y dijimos que así la vamos a hacer, ¿cierto, don Francisco? Que estaba peleando porque decíamos, pero pues una vez has adquirido una propiedad, ¿no? Como un ejemplo, adquiere una propiedad con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y que venga Francisco que no ha hecho nada por eso, decirme eso también es mío. Entonces
eso es a veces como que lo que uno reclama y lo que uno a veces piensa que también es como Pero injusto. esa es la forma mal entendida de poder entender. Mire, por ejemplo, en Italia, para la primera propiedad usted tiene todas las facilidades del gobierno. La primera propiedad, la primera casa que usted tiene. La segunda que usted obtiene se grava al doble con los impuestos porque usted ya es un rico. Por ende, tiene que comenzar a repartir finalmente lo que tiene. El derecho se está garantizando en cuanto usted no puede estar sin techo. Y por eso las facilidades se dan para que usted adquiera la primera vivienda. Y si no tiene sino esa, usted tiene unos impuestos muy reducidos, una forma muy fácil. El Estado lo defiende a usted con un derecho justamente frente a ello. Pero cuando usted no le quita la propiedad, ni le quita el derecho a poseer, pero le dice, cuando usted gana ya, cuando usted tiene para conseguir un segundo predio, cuando tiene una segunda casa, esa casa va duplicada en los impuestos, porque eso es lo que hace que el Estado pueda repartir luego con aquellos que menos tienen. Entonces, es la acción de cómo se imposte finalmente las cosas. Yo como venía un poco de todas formas con eso, porque es fácil a veces achacarle muchas cosas al Papa Francisco, justamente por eso, quise irme al Concilio Vaticano II, que terminó en el año 1965. Y quiero que leamos el numeral 69, donde habla los bienes de la tierra destinados a todos. Es decir, ni siquiera pues, porque entonces muchas veces decimos Francisco escribiendo cosas y dándole. Entonces dice, Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene y al uso de todos los pueblos, de modo que los bienes creados en una forma equitativa deben alcanzar para todos bajo la guía de la justicia y el acompañamiento de la caridad. Cualesquiera que sean pues las formas determinadas de propiedad legítimamente adoptadas por las instituciones de los pueblos, según circunstancias diversas y variables, jamás se debe perder de vista este destino común de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivas suyas, sino también consideradas como cosas comunes, en el sentido de que no deben solo aprovecharle a él, sino también a los demás. Por lo demás, todos los hombres tienen estricto derecho a poseer una parte suficiente de los bienes para sí mismos y para sus familias. En este sentido han enseñado los padres y doctores de la Iglesia que los hombres están obligados a ayudar a los pobres, y por cierto, no solamente con los bienes superfluos, y quienes se encuentran en extrema necesidad tiene derecho a procurarse lo necesario, tomándolo de las riquezas de otros. El Sagrado Concilio, teniendo presente cuantos hay en el mundo oprimidos por el hambre, insiste en rogar sea a los individuos, sea a las autoridades que, recordando aquella frase de los santos padres, da de comer al que muere de hambre, porque si no le diste de comer, lo mataste, cada uno, según su posibilidad, emplee realmente sus bienes o dé una participación de ellos, y principalmente proporcionando a los individuos o a los pueblos ayudas con que puedan ayudarse a sí mismos a desarrollarse. En sociedades económicamente menos desarrolladas, el destino común de los bienes está a veces parcialmente logrado por un conjunto de costumbres y tradiciones comunitarias que aseguran a cada miembro los bienes absolutamente necesarios. Se han de evitar, sin embargo, el que ciertas costumbres se consideren como intocables cuando ya no respondan a las exigencias de nuestro tiempo. Pero por otro lado, conviene no atentar imprudentemente contra ciertos buenos usos que no dejan de tener su utilidad con tal de acomodarlos oportunamente a las circunstancias modernas. En las economías desarrolladas, una red de instituciones sociales de previsión y seguro puede, por su parte, hacer una realidad esta comunión de bienes. Importa también proseguir adelante del desarrollo de los subsidios familiares y sociales, principalmente de los que tienen por fin la cultura y la educación. En la creación de estas instituciones debe cuidarse que los ciudadanos no caigan en una actitud de pasividad con respecto a la sociedad e irresponsabilidad que repulsa del servicio. Estamos hablando de papas estamos hablando del Papa Pablo VI,
iniciado Concilio Vaticano II, año 1965, que se clausuró. Y son ellos los que están diciendo lo que Francisco está expresando aquí. Hace 60 años. Entonces la Iglesia siempre ha propugnado por el hecho de que todos los bienes. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir particularmente dos cosas muy importantes en términos para que entremos en materia. La primera, que el individuo, aunque tiene derecho a la propiedad, no debe tenerla ilimitadamente. Y en la sociedad desarrollada lo primero que hay siempre es un determinado límite. Usted no puede poseer más de tanto. Y esa es una forma de poder permitir que la persona se desarrolle, que económicamente tenga, pero que el Estado no le permite a usted crecer absoluta y plenamente, como se están volviendo en medio de nosotros hoy esos grandes poderes económicos que avasallan absolutamente con todo y no dan la oportunidad, porque piensen, por ejemplo, en centros comerciales grandísimos que terminan oprimiendo y acabando con el pobre tendero de barrio que durante toda la vida has logrado su sustento allí para poder mantener a su familia. Esa es una forma que el Estado debería abrir los ojos. Y es una forma de poder controlar. Es decir, no se puede crecer de manera tan, pero tan absoluta y tan plena que no le dé la oportunidad de que los otros crezcan, porque eso es condenar a la muerte. Entonces, la primera es la acción legislativa de lo que están insistiendo. Dos, la responsabilidad de esos mismos que tienen para devolverle al Estado. Si uno va, se dice, por ejemplo, que un italiano promedio trabaja 6 meses para el Estado y 6 meses para sí mismo. Entonces, lo que trabajó también tiene obligatoriamente que redistribuirlo. Y le paga al Estado para que el Estado devuelva finalmente a la sociedad. El problema entre nosotros es que no hemos sido educados siquiera para eso, ¿cierto? Es decir, que lo queremos tener absolutamente todo y no queremos de ninguna manera compartir. Y no todos somos iguales, el Concilio Vaticano II lo reconoce, cada uno por condiciones, por capacidades, por de todo, cada uno tiene su propia forma de ser y entonces no todos somos iguales. Lo que sí hay que equiparar es todas las igualdades de oportunidades, que eso es diferente. La naturaleza no nos hace iguales. Para equiparar las oportunidades es brindarle a cada uno la posibilidad. Entonces, por eso Francisco nos está diciendo aquí, el mundo existe para que todos los seres humanos que nacen en la tierra con la misma dignidad. Es decir, la dignidad no puede nacer del hecho de la propiedad, nace del hecho intrínseco de que somos hijos de Dios. Ahí sí hablen, por favor, ustedes muchachos, ahorita. Y vámonos ubicando. Acá se nos presentan como dos estructuras, ¿no? Porque yo miraba la posición con la que iniciaba Héctor y la aclaración que nos hace este concilio. Entonces son unas estructuras en las que, si bien nos damos cuenta, hay una estructura acá que es el opresor y el oprimido, ¿cierto? Porque es que así es como lo pensamos nosotros, pues por nuestra cultura. Y aquí nos muestra desde una parte más evangélica la necesidad de cuidar ese bien en común para el beneficio de todos, ¿no? Porque finalmente todos van a vivir bien, acá nadie va a vivir en una desigualdad. Y es una estrategia y una metodología que se puede llegar a, pues bueno, ya estamos como lejos de esto en estos tiempos, pero que si se hubiese tomado desde un comienzo, muchos países hubiesen tenido una estructura en la cual se pudiese vivir con dignidad. Cuando uno dice con dignidad, no es estar uno con un camión para arriba y para abajo cada año mirando dónde vive y trasteando. Eso no es digno, por ejemplo. Digno es el saber que si yo cuide del bien en común que se me ofreció inicialmente, puede venir otra familia a cuidar del mismo. Y yo poder pasar a otro y vivir de una manera, o sea, mejor. Entonces es allí donde nos damos cuenta de que lo primero que nos dicen a nosotros es cómo compartir un bien. Y empezamos, no, pero si es que yo pagué 15 años, 20 años una casa y ahora va a venir otro y se va a venir a posesionar y me la va a quitar. Pero inicialmente, o sea, esa dignidad, ahí donde uno dice, ¿con qué dignidad puedo vivir yo si no espero eso del otro? Bueno, espero que el otro tenga una dignidad y una estructura digna de desarrollo humano. Y es allí donde nos damos cuenta que realmente nosotros nos quedamos como en el que nos matamos consiguiendo algo, pero pensando en mí. ¿Sí? Y más adelante, y eso probablemente se ve con las herencias, ¿no? Porque uno se pone a mirar y uno dice, bueno, yo compré un carro y una casa, yo me muero y ¿qué me voy a llevar? Pues nada, ¿cierto? Claro. Pero va a venir otra persona que se va a beneficiar, sí, probablemente van a ser los hijos, los nietos, no sé, alguien que se beneficie que es muy cercano a la persona. Pero eso hasta qué punto también trae consecuencias, ¿cierto? Porque dentro de la sociedad, sí, se tienen como tal los bienes, pero si no son, digamos que distribuidos o no son bien utilizados, pues lo que se hace es traer consecuencias también para la familia. Entonces,
lo que tú decías, se muere la persona y bueno, ¿quiénes entran a pelear ahí? Ahí sí, el resto como tal de la familia. Eso es un ejemplo muy claro de un círculo social pequeño, ese núcleo que es la familia, que es el primer círculo social que tenemos los seres humanos, que es donde se empiezan a combatir como por estas cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros abrimos la mente y pensamos en el común y en los demás, como yo le decía a Héctor Ortiga, cómo viven las comunidades religiosas sin nada propio, y el padre lo puede desmentir, o sea, tienen todo, pero es el sin nada propio, ¿sí? Claro. Y viven cómodamente, pero con algo que les beneficia a la comunidad como tal. Entonces es allí donde, digamos, lo que ya pues tristemente, digamos que no se... Porque todos trabajan para todos, ¿no? Todos trabajan para todos. Y todo está repartido en común. En Todo común. está repartido en Ajá. común. En común. Yo creo que pues, ahí es el punto, sí, claro, eso es, pues, suena genial, suena muy chévere. Obviamente, pues, dentro de las características de todos los miembros de determinada comunidad, pues también influyen muchas cosas. Y yo creo que el tema del egoísmo es primordial frente a estos casos, porque es eso, pues cuando uno de pronto vive deseando que el otro le vaya mal y porque a mí sí me va mal y al otro le va bien, entonces que al otro también le vaya mal como a mí. Y a veces desde ahí comienza a generarse pues todo este tema de uno tratar de pensar en un bien común. Creo que en este punto, pues el padre decía el comunismo, creo que el mensaje pues a lo largo de la historia se ha tergiversado, porque pongo un ejemplo de otro país, no voy a mencionar las personas para no ponernos en enredos. Entonces, en cierto pueblo, en una vereda, que es por allá lejos, unas personas llegan pidiendo y diciendo que una finca se tiene que distribuir para todas las personas. Por ejemplo, no se está trabajando, no sé, el señor se enfermó y tuvo que viajar a la ciudad, obviamente pues dejó los terrenos ahí, los dejó abandonados, pero estas personas comienzan a exigir que esas tierras tienen que comenzar a producir. Entonces lo que van a hacer es, le van a quitar lo que le pertenece al señor para poderlo distribuir a las otras personas que sí quieran trabajar. Uno diría, pues está bien el mensaje, no, lo que quieren hacer, pero a veces creo que esas ideologías se mezclan de otras cosas que a veces es lo que termina pues dañando el mensaje verdadero de la palabra del bien común o del comunismo. Entonces, hablo de grupos de izquierda en política o grupos guerrilleros, bueno, muchas cosas. Cuando ya le meten otras ideologías, creo que ahí es cuando cambian el mensaje y dañan lo que verdaderamente debería ser, porque entonces uno termina diciendo, no, pero estos tipos a qué horas vienen a sacarlo a uno de las cosas que uno ha construido, de las tierras que le pertenece a uno, y pues con ese mensaje de que todo es de todos, ¿no? Entonces a veces creo que las ideologías sí dañan mucho ese mensaje que se quisiera construir verdaderamente. Es que yo considero que no, falta mucha cultura, ¿sí? Cuando nosotros nacemos precisamente con esa dignidad, pero hay que hablar para eso, pues, de qué es dignidad. ¿Cómo se está considerada la dignidad? Para cada persona, la palabra dignidad... Los estándares lo ha hecho la ONU durante todo este tiempo y nos dice cuáles son los modelos aproximados para poder hablar de un nivel de ingresos, de unos servicios públicos accesibles, de un ingreso per cápita para las personas. Es decir, hay un ranking mundial más o menos que se ha establecido que habla de cuál sería más o menos en términos... La dignidad viene por el hecho de ser hijos de Dios, y eso es importantísimo reconocerlo, que no es la propiedad la que me da finalmente entonces dignidad. Que ese es un poco el discurso que dice Héctor, que es cuando se tergiversa, porque es que allí lo que se hace es el énfasis sobre la propiedad y la tenencia de la propiedad como si eso fuera finalmente lo que me da a mí el valor de la persona, y que si se vuelve común con muchísima mayor razón se responde a la vocación de lo que es. No, la dignidad viene del hecho de ser hijo de Dios. Dios nos ha dado dignidad y para eso nos ha creado. Y en el desarrollo humano integral, como diría el Vaticano, habla particularmente de que hay unos estándares universales construidos que nos permiten juzgar en un momento determinado de qué habla de dignidad o cuando está en indignidad un grupo determinado, una población, un espacio dentro de nuestras propias ciudades
que no garanticen los accesos a la educación, a la salud, a los servicios públicos, al agua potable, a un cierto número de ingresos para poder vivir. Por eso se habla mucho del vivir por debajo del mínimo estándar, que es con $1 o $2, porque hoy está más o menos conceptualizado de cuántos deberían ser los dólares per cápita que debería tener cada persona para poder vivir cada día, ¿cierto? Es decir, que garantice el acceso a esos bienes de los cuales debe finalmente entonces poder decir, y que tenga un techo donde refugiarse, que haya unas condiciones de esos mismos niveles de vida para poder estandarizar y terminar diciendo, mi querida Diana, continúa por favor. Es eso, padre, claro. Y cuando nacemos, pues, ¿con qué nacemos? Con nada, simplemente con un mundo que está ya creado precisamente por Dios para nosotros. Y nosotros estando ya acá, somos los que vamos desarrollando y vamos creciendo de tal manera en que lo que vamos obteniendo, como nosotros al tener ya ciertas propiedades, muchas personas van tergiversando lo que va teniendo. Entonces, no saben aprovechar precisamente esos bienes. Tengo una propiedad y quiero tener más, pero ¿hasta qué punto tú también vienes a darle algo también a la comunidad? Dignidad es eso, dignidad es respeto, es consideración, es justicia. Pero ¿cómo le das todo eso también a los demás? ¿Cómo lo puedes proporcionar de tal manera en que no solamente todo lo que llegue pues igual a ti lo acapares y sea para ti? Porque era lo que decía. Claro, porque ese no es el deber ser. Y a eso es a lo que nos lleva precisamente la lectura, que lo que tenemos, ¿cómo lo podemos compartir? Hablábamos ahorita y decíamos, bueno, lo podemos dejar, la persona muere, pero pues queda para la familia. Pero ¿hasta qué punto, padre? Porque eso también se vuelve una complicación para la familia, porque no existe como tal aún esa cultura digamos que en algunos antepasados, ¿cierto? La familia tenía su propiedad y pues eso era lo que quería para dejarle a sus hijos y que sus hijos a los otros hijos y así sucesivamente pues ir dejándole como la herencia, pero padre, hay todavía esa parte como de corrupción y de egoísmo que definitivamente dentro de las mismas familias se ve, que lo único que hacen es, entre comillas, pelear por un bien cuando definitivamente no tienen la conciencia de que lo que se ha construido ha sido precisamente a favor, pues, para ir creciendo y desarrollándose como familia. Padre, pues, quiénes son dignos, ¿no? de todo. ¿Existe también los que son indignos o algo así? No, simplemente son dignos y ya. Yo no sé la si en el dignidad tema... nace, por eso decíamos, por el solo hecho de una creación de Dios. Nacemos libres, aunque algún pensador dice que solamente los 5 primeros minutos de nuestra vida somos totalmente libres. Mientras estamos todavía en ese charco de sangre, mientras lloramos nosotros inconsolablemente, mientras de todo, de ahí en adelante ya terminaremos siendo condicionados por el color de ropa que finalmente eligieron nuestros papás para tenernos ahí. Por de todo, yo no creo tanto y me parece un exabrupto de todas formas considerar y entender que de ahí en adelante viene una condena pues a despensas de poder ser libre. Pero la libertad viene precisamente de ese hecho de poder ser hijo de Dios y que luego entonces los bienes cómo ayudan a esa acción de que se desarrolle mejor mi libertad, de que se desarrolle mejor mi capacidad desde el punto de vista humano, que pueda yo responder con los medios normales para poder entonces buscar y descubrir que esto que nosotros tenemos es el medio. Pero cuando nosotros volvemos todo un fin, entonces cuando la propiedad se vuelve solamente un fin, mire que los principios conservadores dicen tradición, familia y propiedad. Son los 3 principios que tiene particularmente la línea conservadora, donde está diciendo, listo, pero el problema no es que se tenga, el problema es que
el mundo termine rompiendo en esta acción egoísta y entonces yo comience a negar los bienes y los derechos al resto de las demás personas. Una sociedad que no se da cuenta que tiene obligatoriamente, si tiene, debería devolverlo, pago tributos. Tributos que tienen que llegar al Estado y el Estado tiene que tener conciencia de que se devuelves al pueblo, porque ese es un problema grandísimo. Ahora esta mañana abrían en la W justamente diciendo frente a eso, pagamos impuestos pero finalmente ¿para qué? ¿Será que vienen distribuidos en medio de los... Entonces hablaban de los barrios marginales, donde lastimosamente no hay acceso al agua potable, donde no hay vías de comunicación, donde los riesgos son cada vez más fuertes en medio de estas temporadas tan grandes que tenemos de exabruptos de la naturaleza misma y de todo. Cuando la sociedad comienza a mirar esa redistribución de los ingresos, cuando comienza a ser justa, cuando comienza a buscar el bien de los demás, comienza también a mirar esos grupos poblacionales y a decir, hay necesidad de promoverlos. Entonces queremos cultura, pongamos bibliotecas, generemos espacios accesibles para que puedan ingresar, podamos garantizar los servicios potables dentro de esas mismas comunidades del agua, que tengan los servicios garantizados, que tengan una cantidad de acciones, y entonces se entendería que lo que el ciudadano recoge y obligadamente tiene que pagar, porque tiene una carga de tributos altos, pero también tiene una generación de ingresos lo suficientemente altos, el Estado tenga la responsabilidad moralmente de gente que sabe que no está allí para apropiarse de esos bienes, sino que tienen obligatoriamente que ser redistribuidos en medio de las comunidades. Los famosos cupos indicativos que ahora nos tienen enloquecidos en el país. ¿Qué quiere decir eso? Pues unos congresistas sencillamente que les asignan, pero no para llevarle a sus comunidades, para sencillamente quedarse con ellos y hacer el hecho de que se termine fingiendo de que realmente se aplicaron a las comunidades, pero sabemos bien que no fueron a las comunidades, que lo que terminaron quedándose fue en las manos de otros. Entonces aquí hay un sentido y una responsabilidad que pasa al individuo, va al Estado, del Estado al funcionario del Estado, y así en el colectivo logramos y tenemos primero que descubrir cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es nuestro ejercicio particularmente frente a esa misma vigilancia de esos bienes que nosotros tenemos para que vengan distribuidos dentro de las comunidades y rindan finalmente lo que nosotros tenemos que hacer. Mire, por ejemplo, en términos de nuestros proyectos, siempre escasean los dineros, cuando deberían ser las prioridades, las poblaciones más olvidadas, tratar de atenderlas bien y poder decir, garanticemos bien el servicio y el ingreso del servicio para esas personas donde se reconoce justamente el valor de lo que se tiene, pero se sacrifica absolutamente a todos. El punto que yo de pronto quería llegar, pues cuando decía indigno padre, es o qué tratamiento se le da pues, dentro de las comunidades, por ejemplo, a las personas que no quieren como pues caminar o ir también por esa misma idea de bien común. Yo no sé, pues creo que en ese concilio Vaticano también se hizo mucho fundamento con el tema del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo también como dignidad. Entonces, pero voy por ejemplo, el ejemplo de estas personas, una persona que no quiera trabajar, una persona que tampoco quiera aportar, una persona que la están llevando, obviamente sin llegar al punto pues de uno ser el que juzga y decir usted sí es digno, usted no, es que usted no hace, usted sí hace, pero no sé si de pronto dentro de del mismo concilio o de pronto en algún punto se hace referencia también al tema de eso, porque eso también es justicia, ¿no? Una persona que sí hace y que no hace, la otra. Es que el bien común es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de uno. Es decir, yo soy aquí solamente la vasija que recibo, no, yo soy la vasija que aporto, yo también soy el aporte. Pero es decir, la responsabilidad social también es de ese, sí, no es solamente el hecho de leerme, de que es que a mí me tienen que dar, no es que yo también tengo obligatoriamente que devolver. Sí, porque es que ahí yo iba a ese punto de que sea de la responsabilidad social, porque hasta qué punto yo tengo una responsabilidad social hasta con mi misma familia, ¿cierto? Porque hasta qué punto yo hago que esa persona sea digna o indigna viviendo en mi mismo entorno. Porque nosotros miramos hacia afuera siempre, ¿no? Y es decir, yo compré este espacio y miro hacia afuera ya un poco de mendigo. ¿Será que le doy el predio, vivo con ellos o no vivo? Pero ¿qué responsabilidad social yo, Francisco, tengo con mi familia dentro del entorno donde estoy? Y desde ahí se puede empezar a manejar eso. O sea, cómo yo hago digno a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mis nietos. Y desde ahí es donde yo digo que empiezan a hacer todo eso. No tanto tener esa mirada de decir,
porque ahí es donde juega también un papel importante las dimensiones humanas. Solamente el mirar hacia afuera, que si yo compro un apartamento, entonces me muero y lo puede coger el Estado o cualquier persona, no, sino con esa misma dignidad con la que yo tuve de vivir y la que me di con esta responsabilidad social, ¿cómo le puedo aportar yo a los más cercanos, a ese próximo? ¿Sí? Porque finalmente la familia, y uno siempre va a anhelar de que seas la familia y no terceros, que es lo que se suele pensar en nuestra cultura. Pero Francisco, en el ejemplo que usted pone... No, eso es una obligación, eso nace del hecho, eso ya no es justicia social, Francisco. Porque es que ahí hay Eso un es un compromiso, no, eso es un compromiso que usted tiene, porque es que el solo hecho de usted ser hijo, ya usted tiene que ayudar a sus papás. Aquí hablamos es del hecho de cómo el entorno, el ámbito de lo que usted produce debe ser repartido en beneficio de los otros, pero como todos trabajamos por el bien común, es decir, yo me responsabilizo y me hago, no el zángano que en la sociedad lo único que hace es exigir, sino obligatoriamente también, porque la primera pregunta es si usted qué le aporta, porque es que hay mucha gente que vive hablando, es que el Estado no nos da, pero es que resulta que nunca le responde, usted nunca le aporta nada al Estado, porque además de eso, usted no paga un impuesto, usted no cumple ni siquiera una norma, usted se alza todo lo que finalmente puede, se salta la barda del Transmilenio, hace de todo. Entonces, a ver, un momentico, así los bienes jamás van a responder tampoco, porque tenemos que entender que si no es responsabilidad de todos, y por eso es una educación cultural de transformación, no es coger y decir, yo le quito a usted uno y voy y se lo doy al otro, no, es cómo obligatoriamente garantizo la posibilidad de que esas personas tengan un desarrollo y una promoción humana también, en términos de educación, pero en términos de productividad también, que se produzca para que todos estemos bien. Claro. Y que eso se... Ahora, habrán grupos de todas formas que en la sociedad están más limitados y más pobres, es decir, pensémonos en los nuestros, un viejo que ya finalmente no puede conseguirse un trabajo, una persona en condición de discapacidad, esas son las responsabilidades que el Estado tiene que asumir y es ahí donde tiene que entrar a sufragar y tiene que ayudar. Pero la idea es que se propugne precisamente es por la responsabilidad de todos. Aquí no es un grupo contra otro, aquí es todos en el sentido común, construyendo y dando lo que tenemos que dar para que el bien común rinda para todos, porque si no llegará un momento en el cual agotamos la bolsa y nos quedamos sin nada. Es como el ejemplo de las pensiones, es como el ejemplo de las pensiones. Yo pensaba en eso que decía el padre, porque el ejemplo que yo daba inicialmente es, digámoslo, que en algo como de familia, que pensarlo desde ahí, que es una responsabilidad social, pero que se convierte en un derecho. Pero más allá de eso, si yo no aporto, o el ejemplo que da el padre que me saltaba la barda, pues ahí es donde uno se pone a pensar y uno dice, ¿qué responsabilidad social tiene una persona que no paga un pasaje de Transmilenio? ¿Sí? ¿Qué derecho tiene exigirle a la sociedad? Sí. La responsabilidad no. ¿Qué derecho tengo yo a venir a exigirle si a la gente finalmente, si yo rompo con esos cánones de lo que la sociedad ha organizado para que, porque es que el Estado no produce plata? El Estado no produce nunca plata. El Estado lo único que hace es invertir, pero la producción está en cabeza de los individuos. Son esos los empresarios los que aportan y por eso el capitalismo no está nunca mandado a recoger. Lo que es cómo se trabaja en esa acción y función social de que se entienda la responsabilidad de unos y de otros que todos estamos aportando para el bienestar común, no para el bienestar individual. Sí. Es que es por eso que mucha gente tiende a exigir cuando ni siquiera da, ¿sí? Entonces, por eso yo iniciaba el programa hablando de que, bueno, ¿y qué es dignidad? Para ello, entonces, digamos que hay unos puntos o unos aspectos claves frente a lo que es la dignidad. Y entre ellos, uno de ellos hablaba el padre y era sobre el valor intrínseco, ¿sí? Donde pues precisamente la dignidad se basa en la creencia de que cada persona tiene un valor inherente y no depende pues como tal tanto de sus capacidades, de sus circunstancias, sino que se deben debe ser la persona tratada con respeto y pues con consideración. Todos somos iguales. Exactamente. Ahí no hay diferencia absolutamente, porque es el hecho de ser persona el que me da la dignidad. Otra cosa es ahora el ejercicio de ser mismo, la accesibilidad a eso, que tiene que ser proporcional. Listo, viene el otro y es la de derechos humanos, ¿cierto? Entonces la dignidad está estrechamente relacionada con los derechos humanos, puesto pues que se establece ya que en el reconocimiento pues de que la dignidad y de los derechos humanos inherentes a todos los miembros como tal de la familia se basa en libertad, justicia y paz. Entonces era lo que hablábamos ahorita de que sí, todos tenemos
pues derechos, pero pues también asimismo también tenemos pues nuestros deberes. El otro es el respeto y la autonomía. Entonces, la dignidad allí implica pues respetar ciertas decisiones de cada una de las personas, pues teniendo en cuenta también los contextos y pues hablabas tú de la pensión y bueno, yo a eso le añadiría lo de la parte de salud, la parte también, bien, claro. Ok, el trato justo y equitativo. Yo también insisto mucho en el tema de eso. Mire, todas las palabras, el amor, la justicia, el trabajo, bueno, el trabajo no, la justicia, que el bien común, pues son palabras que suenan muy bonitas y obviamente eso es lo que debemos apuntarle, pero es que cuando le decía al padre lo del tema del trabajo, pues que también dignifica al hombre y en ese concilio creo que también lo trabajaban mucho, quería poner el ejemplo y pues haciendo énfasis en lo mismo, en los derechos y en los deberes que todos tenemos. Una persona que toda la vida le ha huido al trabajo, y no es porque no tenga las oportunidades, porque no haya tenido opciones, sino que simplemente por su formación o por X o Y motivo, dice, no, yo no trabajo porque aquí me dan todo, pues yo me voy a quedar así, me voy a quedar tranquilito, que nadie venga a joderme, igual ahí tengo todo para vivir, para estar bien. A ese punto voy yo cuando digo, bueno, yo no sé si es digno, con otra persona que sí se esmera por las cosas, con otra persona que... si es justo, sí mejor, no diga digno. Es justo. Es justo, ¿cierto? porque es En acción términos de de justicia. justicia. Sí, es En más. términos de justicia. Y pues no, vaya que uno, por más que piense en el amor, por más que piense en el común, sí le da a uno, dentro de los mismos sentimientos que tiene uno como persona, pues como rabia o como este tipo que va a hacer o que Yo piensa de la vida. creería que eso sí te entiendo de que por qué el que más trabaja entonces tiene que venir a darle al otro que nunca ha hecho nada. Sí, ahí es donde se basa lo que decía el padre Pero no. inicialmente, que era la responsabilidad social. Porque si yo hago unos aportes, vamos a ver un ejemplo acá de nuestro Estado colombiano, si yo hago unos aportes mensuales para una futura pensión, que es lo que muchos piensan, para vivir dignamente, y si de pronto yo hice todos los aportes toda mi vida y Héctor dijo, no, yo prefiero quedarme en la casa y no hago nada, y después me digan, Francisco, vamos a dividir sus aportes, la mitad para usted y la mitad para Héctor, porque él necesita. Es ahí a lo que yo entiendo a Héctor, que él dice hasta qué punto yo fui responsable socialmente, toda la vida tuve una corresponsabilidad de pensar en todos, porque hoy en día nos encontramos con muchas personas, y yo los escucho, que nunca trabajaron y ahorita le pelean al Estado así sea por media pensión. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuál fue su corresponsabilidad social durante todo el tiempo? Que es ahí donde están esos vacíos y esas fallas de decir por qué no trabajó por ese bien en común que inicialmente yo decía que se trató de malinterpretar, en el sentido de decir que es que otros hagan y les demos a los demás, sino que inicialmente no se tuvo esa oportunidad de decir cuál es la responsabilidad social del ciudadano para poder aportar y vivir dignamente y darle esa oportunidad a los que vienen en cola, ¿no? Y no todos la tenemos. Pues yo digo que hay algo que se llama justicia divina. Porque es que no todos. No a todos les. No, pues yo hice lo que me tocó y ya, el otro que verá qué hace. ¿Qué hace? Porque finalmente pues uno podría pensar así, pero pues creo que Pero sí, ahí está el sí queda. ejemplo de las iglesias. ¿Sí? Vea. El ejemplo de la iglesia está aquí. ¿De las iglesias? No, De las la iglesias. Pues de la iglesia, pues padre, de la iglesia, pero bueno. lo que pasa es que hay muchas personas que consideran que el tener como tal, como base la iglesia, es lucrativo, pero no saben todo lo que hay detrás de lo que se construye como tal en la iglesia, ¿sí? Cómo todo lo que se quiere en pro como tal de la sociedad, no sé, de las personas, de pronto pues, digamos en el libro lo llamaban personas pobres y demás, cómo nosotros como iglesia definitivamente le brindamos eso pues igual a la comunidad. Entonces están las personas mayores, están las personas con discapacidad, no todo pues igual definitivamente solventa pues para estas personas. Son personas que incluso no cuentan con red familiar, no cuentan con muchas cosas, pero desde la misma iglesia se ha hecho un llamado precisamente para la sociedad, para que podamos pues igual aportar para ellos. Creo que lo hablábamos al inicio del programa, donde Francisco mencionaba y decía, fíjense que
acá como tal, la misma fundación, esto no es de prácticamente, no es ni del padre, ni, sí, pero lo que se hace es el poder hacer un llamado a la sociedad para que podamos desde lo que tengamos poder impartirlo y ayudar a los demás, ayudar al prójimo. Entonces, eso es dignidad, eso es de lo que tú das, lo que tú tienes dentro de tus propiedades y demás, cómo construyes para poder dar al otro. Creo que ahí es la parte como de lo que a lo que queremos o el objetivo de lo que quiere también pues igual llevar la lectura a que cómo nosotros estamos dando también hacia los demás. Pues sí, sí, como vuelvo y digo, uno puede insistir en decir, no, yo ya hice mi trabajo, yo fui juicioso trabajando, fui responsablemente, hice las cosas bien, y pues el otro que estuvo ahí, entonces yo no paro bolas y sigo mi vida, o hay un tratamiento especial en términos de justicia, tiene que haberlo. Entonces no sé si... El tratamiento se llama corresponsabilidad social. En eso toca crecer absolutamente todos y el Estado tiene que enseñar también y nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a entender de que es una tarea absolutamente de todos, que no puede quedarse solamente en unos y que es responsabilidad de unos para que me devuelvan y de yo que me quedo ahí sentado sencillamente esperando. No, todos tenemos que aportar, cada uno en su propia medida. Y por eso cuando hablaban del trabajo, cuando hablaban, esa es una forma de poder transformar el mundo. El trabajo no dignifica, el trabajo ayuda a mejorar la dignidad del ser humano, porque va transformando, porque va haciendo que los bienes finalmente alcancen absolutamente para todos, que es lo que está pidiendo el Papa. El Papa no está proponiendo modelos económicos, el Papa no está proponiendo modelos políticos para ningún país. Está diciendo que los bienes deben ser accesibles y deben ser alcanzar para todo el género humano. Si la tierra se cultivara toda, sobraría comida suficiente. Claro. Pero para eso hay necesidad de hacer justicia social también, frente a un campesino en la compra de sus propias cosechas, que muchas veces terminan sencillamente endeudados, que a veces llegan y pasan por ahí los amigos de lo ajeno y entonces echen para acá 10 bultos de papa porque vamos a hacer una comida para todo el mundo y no hay con qué pagárselos finalmente al otro. Eso tampoco es justicia social leído de esa manera. Entonces hay necesidad de poder entender y crecer mucho en esto porque es toda una práctica educacional para poder entender el bien común como una responsabilidad mía. Y cuando digo mío es de todos los que conforman el país y todos de quienes queremos de que las cosas funcionen finalmente mejor, que no solamente el ejercicio de unos. Se nos acabó el tiempo, mis queridísimos muchachos, muchas gracias. A todos nuestros fieles seguidores, gracias por habernos acompañado durante este año. Desde ya anticipámonos una muy feliz Navidad y un próspero y venturoso año 2025. Que el Señor les acompañe y les llene de gracias y de bendiciones. Buena tarde.